Bueno, muy buenos días con todos y todas. Reciban un saludo fraterno desde el Servicio Nacional de Contratación Pública. En el marco de la Datatón 2022, rompiendo la contratación pública y conforme la agenda para los talleres especializados, el día de hoy trataremos sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Para desarrollar esta temática nos acompañan Denise Zelaya Perdomo, quien es máster en políticas públicas por la Escuela de Gestión y Políticas Públicas del Instituto Coreano de Desarrollo. Ha enfocado su trabajo en las áreas de desarrollo, en las áreas de derechos humanos, transparencia y anticorrupción. Denise fue parte del fellowship por el gobierno abierto de la OEA en el 2017. Actualmente coordina el área de transparencia y prevención de la corrupción en Fundación Ciudadanía y Desarrollo. También nos acompañará Camila López, quien es licenciada en Relaciones Internacionales con mención en Ciencia Política por la Universidad San Francisco de Quito. Ha participado en proyectos de investigación sobre la influencia de las élites en la democracia y la interrelación entre las agendas de género y corrupción. Actualmente es asistente técnica del área de transparencia y prevención de la corrupción de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Indicaciones generales previo al inicio de este taller. Para un mejor desarrollo y poder efectuar el registro de su asistencia, se requiere registren su nombre y apellido en sus respectivos dispositivos, apaguen sus micrófonos y en el caso de inquietudes y dudas que se presenten referentes a la temática planteada, efectuar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y las mismas serán respondidas al final de la exposición. Al final del taller se les solicitará que activen sus cámaras para poder efectuar el registro de su participación. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación le cedo la palabra a Denise. Gracias, Luis. No le podía quitar el mute al Zoom. Necesitaba la autorización. Muchas gracias, Luis, y a CERCOP también por el espacio. Hola a todas y a todos. Es un gusto para mí poder estar con ustedes hoy. Como ya Luis dijo, soy Denise y soy parte de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es el contacto nacional de transparencia internacional en el país. Y hoy voy a estar junto a Camila, mi colega, conversando con ustedes sobre corrupción, transparencia y contratación pública. Denme un momento. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Denise, estamos viéndolo. Súper. Bueno, entonces vivimos en América Latina, que es la región más desigual del mundo, donde el desarrollo se ve reducido cada día por la corrupción y por la impunidad arraigada. Una región que está afectada por el crimen organizado, por los sistemas políticos inestables, por concentraciones de poder, débiles controles y equilibrios y altos índices de pobreza, ¿no? Y constantes violaciones a los derechos humanos. Y todo esto va generando un círculo vicioso que se nutre, que se alimenta de la corrupción. Por favor, si tienen preguntas, solo levanten la mano. Si no los veo, le pido apoyo a Cami, avisándome, o a Luis, por favor. Y bueno, empecemos entonces. Vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las protestas ciudadanas, en los discursos políticos, en las conversaciones de las cenas y los almuerzos con la familia o con los amigos, a muchas y muchos hablando de corrupción. Es un tema constante en este momento en Ecuador, ¿no? Pero, ¿qué es la corrupción? Y aquí quisiera contar con su participación. Alguien que me diga qué es la corrupción para ustedes. Tal vez Belén, Juan, Dani. Andrea. La idea es hacer esto como una conversación, ¿no? Un poco participativo. Franklin, Jairo, ¿qué es la corrupción para ustedes? Belén. No sé, Luis, si es que no puede abrir el micrófono.
Perfecto, ya lo abro. Ya, gracias. Buenos días con todos. Para mí la corrupción es el abuso del poder bajo un beneficio personal. Muchas gracias, Belén. El abuso del poder para un beneficio personal. Gracias. Y efectivamente, aquí tenemos en pantalla la definición que da Transparencia Internacional. Nos dice el abuso del poder confiado para beneficio privado. Muy, muy cercano, casi exacta la definición de Belén a la de Transparencia Internacional. No existe una definición única de corrupción, no existe un acuerdo sobre el alcance, sobre los actores participantes, sobre los actos de corrupción en sí. Pero para simplificar las cosas, aquí pueden ver entonces esta definición sencilla que es muy utilizada alrededor del mundo. Si bien tiene algunas limitaciones esta definición, porque por ejemplo deja abierto la cuestión de qué constituye exactamente un abuso y quién decide lo que es un abuso. Es una definición amplia en la que puede caber tanto corrupción pública como corrupción privada. Y es una definición fácil. Por eso nos vamos a quedar con esta para este espacio. Y bueno, como es un concepto amplio, como pueden ver en esta diapositiva, la corrupción se puede clasificar de varias formas. Tenemos la gran corrupción, que es cuando se pierden cantidades de dinero muy fuertes o cuando existe un impacto social o natural muy grande, por ejemplo, el caso FIFA Gate, el caso del feriado bancario. Y si nos vamos a temas de contratación pública en Ecuador, tenemos el caso de Odebrecht y obras como Coca-Cola Sinclair y sus impactos ambientales en Ecuador. No solo impactos económicos, no solo impactos a la población, sino también pueden ser grandes impactos ambientales. Corrupción a pequeña escala, entre comillas, que son casos que suceden a diario. Aquí entran los casos de coimas por acceso a servicios, por ejemplo, de salud o por agilizar un trámite o una coima que se le da a un policía para que no me multe cuando estoy hablando por teléfono. Y este tipo de corrupción es muy importante porque no hablamos tanto de ella ni mencionamos su efecto. Entonces, por un lado tenemos un sector de la sociedad que se queja constantemente de la corrupción en el gobierno, de la corrupción a gran escala, pero que cuando el agente de tránsito le para por no andar el cinturón, ofrece dinero al oficial y no es consciente de que, no es totalmente consciente de que esto también es corrupción, ¿no? Entonces, ojo aquí que este tipo de corrupción tiende a ser naturalizada por algunas personas. Y pueden ver también otras clasificaciones aquí por colores, por ejemplo, dependiendo de cómo una sociedad evalúa o percibe la corrupción sistémica, cuando ya es una corrupción estructural, e incidental cuando es excepcional, ¿no? Pero bueno, por tiempos vamos a irnos a la última clasificación, corrupción estatal y corrupción privada. Corrupción estatal es cuando un acto de corrupción involucra a un actor público. Y corrupción privada, hablamos de corrupción de empresas privadas, de personas naturales, y cada vez este tipo de corrupción está acaparando más la atención internacional. ¿Alguien nos quiere dar un ejemplo de corrupción privada, únicamente privada, que no involucre a un actor público? Pueden levantar la mano. Y Luis nos apoyará para que puedan abrir el micrófono. De acuerdo, Denise, ahí me avisa. Ya. Vamos a ver, un ejemplo de corrupción privada, Juan, Dani, Franklin, Jairo. Ya, Dani y Elena. Ok, buen día con todos. Un ejemplo de corrupción en el sector privado puede ser cuando en la parte de talento humano seleccionan con prioridad, abusando del poder que tienen, o en la selección de proveedores también, cuando se seleccionan proveedores que uno ya conoce y no necesariamente se hace una selección en conformidad a un estándar para ver mejores precios y calidad.
Muchas gracias, Dani, pero ahí estamos hablando también que hay un actor público. Cuando estás diciendo, por ejemplo, en una contratación pública o en una licitación pública, si vos escoges a un proveedor privado que no era el mejor, también hay un actor público, ¿no? Que es la entidad que está contratando. Elena. Elena, no sé si... Hola, Ay, perfecto. hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, te Elena. escuchamos, Sí, Elena. buen día. Sí, mira, muchos casos de corrupción privada se dan, por ejemplo, hay dueños de empresas que subcontratan para compra de bienes, servicios, etcétera, de su propia empresa y le piden una coima a esas personas. Y lo hacen con precios altos, reduciendo el nivel de utilidades que no son solo del dueño de la empresa, sino que son de los trabajadores también. Entonces, y esos casos creo que se ven en la empresa privada, que pareciera que a veces la corrupción solo se limita al tema estatal. Realmente al tema estatal es porque nos golpea a todos, ¿no? Pero en el tema privado sí se da porque hay, como te digo, muchos dueños de empresas, gerentes o cabezas de empresas que lo que hacen es reducir la utilidad de su gestión para que no sea repartida entre sus trabajadores y entre todos los accionistas, etcétera, porque lo que hacen es contratar a precios más elevados basados en el tema de que su solicitud es dirimente y no tienen por qué responder a nadie más. Pero realmente los dueños de empresas se olvidan que la empresa no es dueño de la empresa, sino que son los trabajadores, son los accionistas, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Elena, por ese ejemplo y nos vamos por último con Xiomara. Xiomara. No logro habilitar el micrófono. Ya. No sé. Ah, ya, perfecto. Xiomara, ¿lo puede habilitar el micrófono desde su dispositivo? Sí, hola. Ahí sí se le escucha, Xiomara. Buen día. Todos. ¿Sí me- ya. Bueno, tengo un ejemplo, un momento, hace algunos años, hay unas tarifas especiales que se dan ya, y la empresa que tenía que entregar las tarifas especiales terminaba dándole, entre comillas, las tarifas pero especiales, pero a la final terminaba con un precio incluso mayor al precio de mercado. ¿Ya? Y esto hace dos factores. Uno, que esta empresa se beneficie por los temas de responsabilidad social, de los temas de secciones en la declaración de impuestos y a la vez la empresa también evade y afecta ¿cómo se llama? Al usuario que lo termina engañando con un precio que es irreal. Otro ejemplo, y ahorita se nota más, es esto de bajar el IVA del 12 al 8%, las empresas terminan cobrando el mismo precio, les suben la tarifa básica cuando es feriado, pero el precio termina siendo el mismo que cuando no es feriado. Entonces, no sé si eso pueda considerarse corrupción en tarifas especiales que cometen evasión y afectación o engaño al usuario final. Muchas Ambos gracias. privados. Muchas gracias. Sí, efectivamente, justo hoy en Twitter vi ese ejemplo que Xiomara menciona de una cafetería a la que un ciudadano estaba denunciando porque la reducción del 12 al 8% del IVA en feriados estaba haciendo beneficiada a la empresa y no el consumidor. Y también tenemos ejemplos como los que Dani dice, que son corrupción estatal privada, en la que una empresa, en la que un funcionario público puede tener un arreglo con una empresa en un proceso de contratación pública o
corrupción únicamente privada también puede existir en los procesos de contratación pública cuando dos empresas se ponen, o un grupo de empresas se ponen de acuerdo, ¿no? Hay una colusión en las empresas que va distorsionando el mercado y que va distorsionando una licitación. Entonces, también aquí entran los casos de evasión de impuestos, por ejemplo, los casos de fraude, etcétera. Entonces, también existe corrupción privada y puede existir corrupción únicamente privada en los procesos de contratación pública. Vamos a seguir entonces. Denise, Ahora, ya han escrito algunos ejemplos, no sé si los leemos. sí, por favor. Dice... A ver, allá. Ajá. Sí, sigue, Den. Un ejemplo sería en los contratos a empleados no suelen afiliarlos al IES, como dice la ley, desde el inicio en las empresas, sino que lo hacen 3 meses después. Correcto, ese es otro ejemplo de un incumplimiento de una empresa privada, ¿no? Un ejemplo de corrupción en las empresas privadas puede ser no utilizar materiales de buena calidad en una obra. Esto nos dice Franklin. El caso de Don NASA, correcto, el caso de Don NASA es un ejemplo de corrupción privada, es un esquema como un esquema piramidal o Ponzi. En realidad, la estafa más grande en el mundo la hizo un señor que se llama Bernie Madoff en Estados Unidos. Y esto fue un esquema piramidal parecido al caso de Don NASA, ¿no? Y se perdieron más de 65 mil millones de dólares las personas. Hubo un abuso de la confianza, es un caso de corrupción, pero es únicamente privado. Pagar al instalador para que active más canales de los contratados en el caso de TV de paga. Esto nos dice Javier Bustos. Sí, y esto se clasificaría como corrupción entre comillas pequeña, ¿no? Que es naturalizada incluso de alguna forma por algunos sectores de la sociedad. Vender firmas de registro de calidad, nos dice Dani. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos en el chat y a eso es a lo que vamos con este espacio, poder ir intercambiando experiencias y eso es lo que va enriqueciendo este tipo de espacios como este que CERCOP ha organizado. Bueno, entonces veamos cómo está Ecuador en el campo anticorrupción. Medir la corrupción es muy difícil o imposible porque por su naturaleza la corrupción es oculta. Tenemos cifras muy oscuras, cifras que nunca vamos a lograr conocer y por eso no se puede medir en la realidad de la corrupción, porque no existe un consenso en lo que clasificamos como corrupción y la medición de los impactos y porque hay cifras oscuras. Los índices entonces generalmente miden percepción o victimización, no la realidad. Y son muy útiles para ver cómo está un país y para poder compararse con otros países, pero también tienen sus limitaciones. Entonces vemos aquí en pantalla el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, posiblemente es el más conocido, nuevamente recalco, mide percepción que es diferente a la realidad. El índice entonces asigna un número entre 0 y 100, siendo 0 más transparencia y 100 menos corrupción. Tenemos en la gráfica los resultados de Ecuador de 2012 a 2021. Podemos apreciar una mejora sostenida a partir de 2016, pero luego Ecuador sufre su primera caída en este índice, su primera caída en los últimos 5 años, bajando 3 puntos y cayendo 13 posiciones en el ranking mundial. Y más que traer respuestas, que no existen aquí respuestas definitivas, yo quiero que ustedes se pregunten ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos mejorar? También tenemos el índice de integridad pública de ERCAS, que se basa en 6 pilares. Ecuador tiene extremadamente bajo el resultado en el pilar de independencia judicial, que es fundamental para un Estado de Derecho, y también están bajos los pilares de libertad de prensa y ciudadanía electrónica. Por otro lado, la corrupción tiene efectos negativos en otros aspectos. Por ejemplo, en la democracia. Los países con democracias más sólidas tienden a tener menos percepción de corrupción. En esta gráfica se puede observar la correlación entre el índice de percepción de corrupción
y el índice de democracia de The Economist. Y en la misma línea, y por eso lo traigo aquí, este dato, esta gráfica nos muestra los resultados de los últimos 5 años del índice de democracia. El último, 2021, salió hace un par de meses. Y es preocupante, porque Ecuador tiene un bajón no solo en su puntuación, sino también en la categoría en la cual se clasifica. Pasa de ser considerada una democracia defectuosa a ser considerada un régimen híbrido entre democracia defectuosa y régimen autoritario. Entonces, esto ya es muy preocupante, ¿no? Y repito, los índices tienen limitaciones, no son el todo, pero sí nos sirven para ver el panorama y para reflexionar en qué estamos haciendo mal, qué está fallando, qué debemos mejorar. Y bueno, si no estamos del todo bien, ¿cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? Y aquí viene qué cataliza los cambios, qué cataliza las reformas en materia, específicamente en materia de corrupción. ¿Qué situaciones llevan a la acción, a la reforma, al cambio? Entonces, aquí en pantalla pueden ver 6 detonantes de cambio en materia de corrupción. Primero tenemos la competencia política. ¿Por qué creen que la competencia política puede ser un detonante de cambio en materia anticorrupción? Alguien que quiera participar. La competencia política. Elena tiene la mano levantada, no sé si la tenía antes. Pero ahora, Elena, cuéntanos, ¿por qué crees que la competencia política puede ser un factor de cambio? Bueno, porque realmente somos como sociedad, nos desenvolvemos en este mismo medio y el tema político pues puede ser determinante por el tema de la percepción de la ciudadanía, de las personas en general. Mientras todos nos volvemos partes de esta sociedad, de informar, de participar, podría ser una opción de mejora. Gracias, Elena. Y sí, bueno, también la competencia política es un factor de cambio porque cuando hay temas como, por ejemplo, la reelección, la amenaza de una derrota electoral puede obligar a los políticos, a las políticas, a responder a las demandas populares de más transparencia. Y en este marco, promover esas reformas, la adopción de medidas de integridad, si así lo exige la ciudadanía. Y también la competencia política puede llevar a desmontar redes clientelares de repartición de recursos y servicios públicos, para que estas redes no sean explotadas por los contendientes políticos. De ahí tenemos los grandes casos de corrupción, como un gran escándalo o un gran caso de corrupción puede promover reformas. Vamos a escuchar a otra persona aquí. Pueden levantar la mano, si no, Rocío, Mónica. ¿Cómo creen que un escándalo de corrupción puede generar un cambio? Puede ser un detonador. Dani. Araceli Chacón escribió en el chat, dice, puede ser factor de cambio por los distintos intereses que cada actor político tiene para la sociedad. Sí, ese es en el anterior, no en el competencia política. Gracias, Araceli. Ahora, un gran caso de corrupción. ¿Qué tal? Bueno, los grandes casos de corrupción generan mucha presión social y mediática y obligan a los gobiernos a actuar. Aquí tenemos a Franklin que nos dice, los grandes escándalos de corrupción pueden afectar el riesgo país en un país. Se descubren estructuras, nos dice Elena, sí, estructuras de corrupción, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, con los Panama Papers, en Ecuador se estableció luego de que todo esto de los Panama Papers salga a la luz pública, el gobierno decidió preguntar a la ciudadanía si se establecía la prohibición de que los funcionarios públicos tengan dinero en paraísos fiscales. Y esta fue aprobada. Y ahora los funcionarios y las funcionarias públicas tienen que declarar que no tienen dinero en paraísos fiscales. Igual los candidatos y las candidatas a elección popular. O el caso Odebrecht, que en muchos países ha llevado al fortalecimiento de la cooperación penal internacional. Y si nos vamos a la contratación pública durante la pandemia en Ecuador, se mira cómo Sercop fue impulsando medidas
a raíz de que algunos casos de corrupción durante la pandemia en la contratación por emergencia fueron surgiendo, ¿no? Y así se va creando el portal de datos abiertos de contratación pública por emergencia, que Camila va a hablar un poco de eso luego, y también la creación de una fuerza conjunta de investigación liderada por la Fiscalía, reformas legales en materia de contratación, nuevos lineamientos de CERCOP para la contratación por emergencia e incluso la Asamblea llegó a aprobar reformas penales en materia de contratación pública. Entonces, así los escándalos de corrupción van haciendo que la autoridad tenga que tomar cambios, ¿no? La presión social. Bueno, los movimientos sociales, las protestas, ese exigir de la ciudadanía. Y aquí es donde entran no solo esas manifestaciones masivas, esas marchas, protestas, que son grandes catalizadores, sino también esas acciones de veeduría y control social que pueden hacer todas y todos los ciudadanos. Nuestro potencial como agentes de cambio, buscando que el poder rinda cuentas, buscando que el gobierno nos diga cómo gasta la plata, cómo toma las decisiones, cómo justifica sus acciones. Tenemos también la cooperación internacional como un catalizador de cambio, que es un catalizador exógeno. Por ejemplo, si Ecuador aplica a ser parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, para lograrlo tiene que establecer ciertas normas, ciertas políticas y reformas que tienen que ver con integridad pública. Integración a mercados internacionales. Si una empresa extranjera, digamos Canadá, que tiene ciertos parámetros de integridad en la empresa privada que son obligatorios, viene a invertir a Ecuador, esa empresa va a venir con esos mismos estándares. Y así se va fomentando, gracias a los mercados internacionales, en algunas ocasiones, no en todas, esas reformas anticorrupción. Y por último, la tecnología. Y aquí sí quiero que me comenten en este punto, ya que estamos en un datatón, ¿cómo creen que la tecnología puede apoyar a un ecosistema y a cambios en materia anticorrupción? Pueden levantar la mano, alguien que quiera comentar en el tema de tecnología. Dani. Sí. Si bien la tecnología aporta a disminuir la corrupción, esto se debe a que disminuye las asimetrías de información. Entonces, con este tema de datos abiertos es muy interesante porque si nosotros actualmente queremos consultar procesos del CERCOP, tenemos que entrar al portal y las consultas son de 6 meses en 6 meses, pero si nos vamos por datos abiertos podemos hacer descargas masivas y sacar unos insights más potentes. Entonces, nos facilita mucho el hecho de acceder a la información y tener más transparencia en los procesos. Muchas gracias, Dani. Y Sandra, por favor. Sí, buenos días. A ver, el tema de la tecnología considero que es un tema sumamente importante que tanto las personas, proveedores podríamos llamar, y los funcionarios públicos debemos conocer de la mano. Tal vez no seamos expertos o no tengamos la rama de la profesión en este tema, pero sí es importante autoeducarnos. El tema de conocer cómo se manejan no solo los procesos de contratación dentro del portal, sino absolutamente todos los portales que implican utilización dentro del gobierno central o de los gobiernos autónomos es de suma importancia, porque muchas veces estamos acostumbrados a que si no nos dan el papel, no nos enteramos de lo que ocurre o de lo que puede pasar, o a veces sentimos vulnerado cierto derecho porque si no tenemos el papel, o si no nos dieron en cierta entidad, nos sentimos cohibidos de saber qué es lo que pasó con un recurso público, hablemos sea de dinero, hablemos sea de un bien, en fin, de lo que corresponde dentro del sector público. Entonces, el momento que la ciudadanía en general, y sobre todo, y con todo el respeto para todos los funcionarios, sepan que la tecnología es una herramienta que ayuda a transparentar no solo procesos de contratación pública, sino todo lo que corresponde a la administración pública central y de los gobiernos autónomos, vamos a lograr tener más entendimiento y conocimiento. Manejar las herramientas informáticas es tan importante como cuando aprendemos a escribir. Igualito, no hay una diferencia. Aprender es conocer aquello que nos negamos nosotros mismos a saber.
Gracias. Como bien decían, aprender la tecnología es no solo los procesos, sino conocer todas las plataformas gubernamentales y por ende tener acceso a la información pública que la ley mismo nos ampara a conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y efectivamente, las tecnologías de la información, los datos abiertos, como Dani nos comentaba, las tecnologías como blockchain pueden servir para catalizar reformas en materia de acceso a la información y en análisis de Big Data. Ojo, también, como Sandra nos dice, la tecnología es una herramienta. Entonces, también puede ser utilizada por el otro lado. Ahora es muy fácil mover dinero a través de redes ilícitas en línea, esconderlo utilizando criptomonedas y criptoactivos, etc. Pero bueno, ahora en el marco de este Datatón nos enfocamos en el lado positivo de la tecnología y cómo los datos abiertos pueden servir para prevenir la corrupción y para detectar irregularidades. La posibilidad de procesar grandes cantidades de datos, encontrar patrones, ejercicios como las banderas rojas, son mecanismos anticorrupción en las contrataciones públicas. Bueno, y ahora solo hablamos de los catalizadores de la reforma, pero es necesario saber también que para tener un ecosistema anticorrupción son muchos los elementos. La transparencia es uno de sus elementos más importantes, aunque no es el único. La transparencia, esa característica de ser abiertos, de divulgar de forma clara información y que, como Sandra ya nos mencionaba, se materializa en ese derecho que tenemos, ese derecho humano de acceso a la información pública. ¿Qué es importante conocer sobre este derecho? Que la información es pública y pertenece a la ciudadanía. Que quienes manejan la información son sus administradores y depositarios, no sus dueños, y están obligados a garantizar su acceso de manera gratuita. La información es pública por regla general, el secreto es la excepción. El derecho de acceso a la información pública es un derecho en sí mismo, pero además permite el ejercicio de otros derechos. Porque ¿cómo voy a participar en los temas públicos sin información? ¿Cómo voy a ejercer la libertad de expresión, la libertad de prensa sin información? ¿Cómo voy a hacer control social? ¿Cómo voy a buscar que el poder rinda cuentas si no tengo información? Por eso es tan importante este derecho. Todas y todos ustedes tienen derecho a pedir información a las autoridades y a las personas privadas también que manejan fondos públicos. Y las instituciones públicas y las personas privadas que manejan fondos públicos tienen el deber de contestar en 10 días. Esto no siempre pasa. En nuestra experiencia, excepcionalmente recibimos una respuesta en el plazo establecido, pero no podemos dejar de pelear por este derecho que es tan importante, ¿no? Bueno, y los datos abiertos van facilitando ese acceso a la información, fortalecen la transparencia, facilitan el análisis, el control social, la toma de decisiones, y por eso cada vez se trabaja más en fortalecer los datos abiertos, como una forma de fortalecer también la transparencia. Y bueno, ya aterrizando un poco al tema de contratación pública, existen algunos elementos a resaltar. La contratación pública siempre va a tener por un extremo a un actor público, un funcionario, una funcionaria, una entidad contratante. Del otro extremo podemos tener una empresa privada o podemos tener incluso también otro actor público. Involucra plata pública, dinero que nos pertenece a las y los ciudadanos. Y es necesario, siempre la contratación pública es necesaria. No puede un Estado existir sin la contratación pública y busca maximizar el bienestar público, el bien común. Ahora, ¿por qué debemos transparentarla? Interés económico, este está claro. La contratación pública es una de las principales vías por la cual el dinero público es utilizado. Riesgos de corrupción. Las grandes cantidades de dinero que se mueven en la contratación pública vuelven a la actividad vulnerable a actos de corrupción. El riesgo se vuelve aún más alto cuando existen procesos complejos, sin reglas claras, discrecionales, arbitrarios y opacos. Según UNODC, un promedio de 10 a 25% del valor de un contrato público puede perderse por corrupción de manera general. Porque tenemos el derecho de acceso a la información pública que ya mencionamos, porque facilita, garantiza el control social y la rendición de cuentas, como ya vimos también.
Fortalecer la transparencia permite que un mayor número de actores puedan realizar vedurías y facilita la identificación de irregularidades. Competencia y eficiencia. La generación de un círculo virtuoso entre competencia y transparencia. Entre más transparencia existe, más confianza de los posibles oferentes en el sistema, porque ayuda a nivelar esas asimetrías de información entre los proveedores. Y esto va aumentando la concurrencia de los procesos. Y esto, a su vez, mejora el valor por el dinero de las contrataciones. Hace que los procesos sean más eficientes y esto repercute directamente en la calidad de los bienes y servicios recibidos por la ciudadanía. Y políticas públicas. La transparencia es necesaria para que nosotros podamos hacer análisis que genere debates y permite identificar problemas. También permite identificar necesidades e ineficiencias. Y esto va a repercutir en la generación de políticas públicas, ¿no? Encaminadas a mejorar ese sistema de contratación. Aquí pueden ver que es mucho el dinero público que se invierte en contratación pública. En promedio, en estos años que ven en la gráfica, es un 25% del presupuesto general del Estado, pero si bien en los últimos años ha disminuido, ha llegado a ser hasta más del 40% del presupuesto general en algunos años. Y bueno, para terminar, les comento que existe un índice que mide la transparencia en la contratación pública. Ecuador tiene una calificación de 69%, que es importante resaltar aquí que este índice se basa en la ley, en las leyes, en la normativa de Ecuador. Así que de nuestra parte debemos tomar nota sobre esto porque existe una brecha de implementación importante entre la ley y la realidad, ¿no? Bueno, Ecuador tiene un 69% y ocupa el puesto 22 de los 42 países que forman parte del índice. Y los resultados un poco más desglosados, pueden ver que Ecuador tiene una alta puntuación en accountability y uniformidad del marco legislativo, pero tiene que mejorar sus calificaciones en eficiencia, transparencia y competitividad en la contratación pública. Y cuando lo vemos por etapa, Ecuador tiene una calificación buena en la parte precontractual, en la fase precontractual, pero tiene que fortalecer la transparencia en las otras fases de la contratación pública. Esto solo tomando en cuenta criterios normativos. Bueno, por último, es importante reconocer que la corrupción cambia, es un fenómeno en constante evolución y nuestros enfoques deben también cambiar para lograr ser efectivos. Por eso es importante pausar, evaluar con una mirada crítica nuestro propio trabajo para ver cómo podemos hacerlo mejor. Y con esto les dejo con Cami para que les cuente un poco del trabajo de investigación que hacemos desde el Observatorio Anticorrupción en cuanto a casos de contratación pública. Perfecto, muchísimas gracias Denise y muchísimas gracias a todos que nos acompañan el día de hoy. Vamos a enfocarnos, antes que nada, ¿sí pueden ver mi presentación ahora en pantalla? Sí, perfecto, gracias Denise. Sí. Bueno, vamos a enfocarnos un poquito más en aterrizar cómo la corrupción puede afectar, puede afectar, procesos de contratación pública. Como conocemos ya, la corrupción es un fenómeno que se puede presentar en distintos aspectos del Estado y también en el sector privado, pero también en diversas escalas, por lo cual los procesos de contratación pública no se encuentran exentos de una posible afectación. En particular, el día de hoy me voy a enfocar en los riesgos que se presentan en los procesos que se llevan a cabo bajo la figura de contrataciones por emergencia. Entonces, para que una institución pueda realizar un proceso de contratación en este contexto, es primordial que la institución emita una declaratoria de emergencia. Este es un documento que deberá acompañar cada proceso. Caso contrario, la institución no podría continuar. Este proceso no debería llevarse a cabo si la institución no realizó esta declaratoria. Pero, ¿cómo podemos definir qué es una situación de emergencia?
Según el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se establece que son situaciones generadas por acontecimientos graves y que provengan de fuerza mayor o caso fortuito. En este caso se ejemplifica con temas como terremotos, catástrofes naturales, grave conmoción interna, entre otros. Asimismo, esta declaratoria de emergencia debería asegurarse de que la situación sea concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. Como vemos, esta definición lo que pretende ser es bastante general. ¿Por qué es importante que sea lo suficientemente general y abierta? Pues necesita estar sujeta a la interpretación para evitar restricciones en momentos de necesidad, de una necesidad imprevista. Esta misma motivación crea la figura de la contratación por emergencia y la idea es que se puedan agilitar las adquisiciones de las entidades contratantes y poder asegurar que puedan aprovisionar en tiempos en los que hay escasez. Justamente para estas situaciones, el Estado debe buscar que las adquisiciones se realicen cumpliendo con principios como legalidad, calidad, oportunidad, concurrencia, publicidad y más que nada transparencia. Eso no solamente genera confianza desde la ciudadanía al Estado, sino que también va a acelerar los procesos, va a generar un poquito más de eficiencia. Entonces, para tener una idea más clara de las posibilidades que se pueden presentar en los procesos de contratación pública durante situaciones de emergencia, hemos experimentado una situación adecuada para identificar, y más bien dicho, para ejemplificar momentos en los que nuestros sistemas, en especial el sistema de salud, no se encontraban preparados para una crisis de cierta magnitud, obligándolos a realizar procesos de contratación por emergencia, que era la pandemia por COVID-19. Una vez emitida la declaratoria de emergencia en el contexto de la pandemia, el CERCOP emitió una resolución en marzo del 2020 que tenía por objeto establecer los procedimientos y plazos para ejecutar las adquisiciones por emergencia. Gracias al seguimiento que se dio desde FCD, se pudo identificar que desde abril hasta julio del 2020, una gran cantidad de instituciones, que en este caso 953 entidades gubernamentales, realizaron contrataciones por emergencia por un monto de más de 207.2 millones de dólares. Solo la mitad de todo este monto fue contratado por 10 instituciones, es decir, el 48% más o menos fue realizado por 10 instituciones, como la ven listada al lado derecho de la diapositiva: Ministerio de Salud, Municipalidad de Guayaquil, Gobierno Provincial del Guayas, hospitales, entre otros. Es muy interesante ver cómo se desglosa en este gráfico aquí que pueden ver a la izquierda, porque más que nada la inversión se dio en insumos médicos necesarios justamente para el contexto de la pandemia. Cabe mencionar que durante la emergencia, el CERCOP habría creado también una mesa técnica para el monitoreo y el asesoramiento de contrataciones en el sector salud. Al CERCOP le acompañó el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué era importante este trabajo interinstitucional? No solamente para tener una fiscalización de los procesos, sino también para ayudar a entidades que en un principio no estaban acostumbradas a realizar este tipo de contrataciones. Pero bueno, justamente la pandemia dio pie a una posibilidad que no necesariamente es algo bueno, y es que se presentaron casos de corrupción. Desde el Observatorio Anticorrupción, al que les invito a visitar porque vamos a ir observando algunos de los casos que tenemos ahí publicados, encontramos situaciones en las que la falta de datos generaban cuestionamientos y esto generaba una investigación. Después también encontramos que la apertura de los datos nos permitieron identificar irregularidades. Tuvimos casos como el caso mascarillas, kits alimenticios con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, bolsas para cadáveres en hospitales del IES, casos con la Prefectura del Guayas y hasta casos con municipalidades en distintos territorios a nivel nacional que buscaban aprovisionarse justamente para enfrentar la pandemia. Quiero empezar con el caso mascarillas
porque este nace de denuncias ciudadanas en redes sociales y empieza muy al inicio de la pandemia, de la declaratoria de emergencia ya, el 27 de marzo del 2020. Vamos a ver que solo tomo un par de hechos justamente para ejemplificar qué fue lo que sucedió, pero si quieren más información sobre cada uno de los casos, pueden acceder a los casos en la página web del observatorio. Y uno de los datos más impactantes que podíamos encontrar era que cuando la Contraloría emite ya su informe de responsabilidad penal en abril del 2020, el incremento de los costos en las mascarillas N95 era de casi el 400%. En guantes de látex era el 81% y podíamos ver así en varios ítems cómo los precios que estaban cotizados para el mercado normal tenían una diferencia bastante grande con los precios de los contratos que se realizaron dentro de cada una de las instituciones. Así podemos ver que, por ejemplo, en el caso mascarillas, a diciembre del 2020 se empezó un proceso por defraudación tributaria a los funcionarios de Almantop, que era la entidad que proveía estos insumos. ¿Por qué empiezo con el caso mascarillas y por qué me parece tan importante mencionarlo en este momento? Pues este caso nos llama la atención como ciudadanía y también al Estado a decir algo está pasando, la información no está llegando de forma adecuada, las entidades gubernamentales no están siguiendo los procesos, lo que hace que se adelante el lanzamiento de la plataforma de datos abiertos. En este caso, era una plataforma dedicada a las contrataciones en el contexto de la emergencia. Esta se lanzó en mayo del 2020 y contenía información de todos los procesos de contratación de emergencia bajo el estándar de contrataciones abiertas. Esta plataforma le permitía a la ciudadanía acceder a datos reutilizables de procesos contractuales y así poder ejercer nuestro derecho de control social. En esa línea, los medios de comunicación, la sociedad civil generaron investigaciones y se evidenciaron aún más casos de corrupción o malas prácticas en la contratación por emergencia. Vamos a ver ya un poquito adelante otros casos, pero para más o menos hacernos una idea, esta plataforma permitía que la ciudadanía acceda a estos datos. ¿Y cuál era realmente la noción inicial de esta plataforma? Abrir los datos, no solamente subir una foto, un mal escaneado o una imagen y que la gente trate de entender si es que estaba pixeleada, sino que esta plataforma buscaba seguir los principios de datos abiertos. Y como estamos en un datatón, me parece importante rescatar y hacer muchísimo énfasis en cuáles son estos principios. Los datos que publica el Estado deberían ser abiertos por defecto, es decir, deben realmente representar un cambio, debe haber una presunción de publicación para todos. Estos datos deberían ser oportunos y exhaustivos. ¿Por qué? Porque los datos solamente son valiosos y siguen siendo relevantes. Tal vez en ese momento la información era demasiada para poderla procesar, pero si apenas hoy estoy aprendiendo los datos de marzo del 2020, vamos 2 años tarde. Los datos deberían ser accesibles y utilizables, es decir, yo puedo descargarme en un formato en el que me permita agilizar mi investigación y no tener que estar buscando en medio de 180 páginas de uno en uno y tal vez con una lupa externa al zoom de la computadora. También los datos deben ser comparables e interoperables, es decir, puedo hacer un análisis y un seguimiento y puedo hacer comparaciones no solamente en cantidad, sino también en el tiempo. Para ir terminando con los principios, es importante que estos datos nos permitan mejorar la gobernanza y la participación ciudadana y que permitan el desarrollo inclusivo y la innovación. Es decir, los datos abiertos nos pueden ayudar a impulsar el desarrollo económico inclusivo. Por ejemplo, al dar un mayor acceso a los datos, podemos abordar temas mucho más puntuales que nos permiten dar soluciones más creativas también. Cerrando un poquito el tema de por qué los datos abiertos son importantes, volvemos a cómo estos datos abiertos nos permitieron identificar otras irregularidades. Por ejemplo, el caso de kits alimenticios. Este caso sale a la luz gracias a una investigación de primicias el 7 de mayo del 2020. ¿Qué pasaba? Habían sobreprecios en varios elementos de los kits alimenticios adquiridos por la Secretaría Nacional de Riesgos.
Contraloría después emite un informe de responsabilidad penal, se recomienda juicio político contra la exdirectora Alexandra Ocles y vemos después que el sistema de justicia toma ya la posta y se empieza a hacer, el juicio, se llama juicio, perdón, a otros funcionarios también, además de Alexandra Ocles, por tráfico de influencias. Casos también como el de bolsas de cadáveres, donde en redes se empiezan a denunciar y se alertan sobre precios en las bolsas de cadáveres y otros insumos en el Hospital de los Ceibos, que es parte del sistema del IES. Vemos también que la Contraloría emite un informe de responsabilidad penal. ¿Qué pasaba? Las fundas tenían un sobreprecio de 1.311%. No era realmente un valor muy, muy pequeño, sino era una compra, y además era una compra bastante cuantiosa. Después vemos que a raíz de este y otros casos, Fiscalía, junto con otros organismos estatales, crea la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que buscaba justamente identificar irregularidades en casos que se dan en el contexto del COVID-19. Hasta el 8º día del proceso ya se habían receptado hasta 50 testimonios de los involucrados, en este caso con irregularidades que eran bastante grandes. No son casos como en el caso mascarillas, simplemente se suspendió el contrato y no se generó un prejuicio para el Estado necesariamente por ese contrato, pero en el caso de las bolsas de cadáveres sí. Después tenemos otros 2 casos que pueden encontrarlos entre los muchos que sucedieron durante la pandemia. Es el caso de la prefectura del Guayas, donde la prefectura estaría invirtiendo hasta $14 millones para poder enfrentar la pandemia, pero después vemos que en los procesos de contratación existió el peculado, en especial en compras de pruebas rápidas. También vemos que Contraloría emitió su informe y lastimosamente esta investigación fue cerrada debido a al contexto en el que se dio nuevamente después con el fallecimiento del prefecto. Luego tenemos casos como los kits e insumos en el municipio de Guamote, que aquí nuevamente, ¿qué sucede? Como en los otros casos tenemos tráfico de influencias, tenemos peculado, la Contraloría también emite un informe de responsabilidad penal y se llama a juicio por delito de tráfico de influencias a 3 funcionarios del municipio. ¿Por qué? Porque no siguieron de manera adecuada los lineamientos establecidos en las resoluciones del CERCOP y en la normativa en general para realizar estos procesos. Entonces, viendo todo esto, la plataforma de datos abiertos cambia, se actualiza. Ahora en diciembre del 2021, CERCOP lanza una nueva herramienta de datos abiertos, la plataforma de contrataciones abiertas en Ecuador. Esta plataforma lastimosamente no incluye información que sí estaba disponible antes sobre las contrataciones de emergencia de la primera plataforma de datos abiertos. Esto es realmente algo muy importante que debería estar considerando, por ejemplo, que nosotros necesitamos información para poder compararla. Si esta información desaparece, nosotros perdemos un poco esa habilidad de poder hacer un seguimiento a largo plazo. La plataforma en este caso no solo busca cumplir con datos abiertos, sino que también promueve la eficiencia en los procesos de contratación pública. Además es amigable, es muchísimo más sencilla para el usuario, lo que nos permite tener un panorama bastante más claro de cómo se están realizando estos procesos. Ahora, ¿cuáles han sido los efectos, además de la creación de una plataforma donde podemos fortalecer la transparencia? También tenemos otros efectos positivos que nacen de esta preocupación de los casos de corrupción que se empezaron a visibilizar, y es que se realizaron varias reformas a distintos cuerpos normativos, como el COIP, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y también reformas de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Podemos ver que se reformularon o que se actualizaron la tipificación que teníamos en delitos como peculado, cohecho, concusión, y tráfico de influencias.
Podemos ver también que en las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se incluyen nuevos requerimientos como la certificación para servidores y operadores del sistema. Se le dan nuevas atribuciones al CERCOP y hasta se crea también el Subsistema Nacional de Control. Podemos ver, para ir cerrando, que la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría incorpora, por ejemplo, el requerimiento del informe de pertinencia y favorabilidad. Este es un dato más que importante, rompe esquemas y es muy útil para nosotros, para la transparencia, para poder dar un adecuado seguimiento, porque le solicita a la entidad que está contratando informar a la Contraloría y que respecto a la necesidad de esta información, la Contraloría deberá en un plazo máximo de 15 días generar este informe en donde se pueda atender la solicitud para poder proceder con el proceso de contratación. En el caso especial del régimen de emergencia o en estado de excepción, el plazo de entrega es de 72 horas. Entonces, le podemos un poquito decir que le apretamos los tornillos a las entidades gubernamentales para que podamos asegurar transparencia dentro de todos estos procesos. Entonces, habiendo revisado todo esto, podemos básicamente concluir que cada una de estas actualizaciones normativas, si bien se dan tras la preocupación de todos los casos y de toda la información que empezó a saltar, tendrán repercusiones positivas porque no solamente tenemos una reforma en la ley, sino tenemos la aplicación de nuevos mecanismos, lo que también va generando un cambio dentro de la mentalidad, no solo de los funcionarios, sino también desde el sector privado que aplica a estos procesos que buscan ser más transparentes. Entonces, si tenemos alguna pregunta, tanto para Denise, para mí, estamos atentas. Muchas gracias. Creo que veo una mano levantada. No sé si Sandra tiene todavía su pregunta. Me parece que era una pregunta que se la iba a hacer a Denise desde antes que inicie mi presentación. No, veo que bajaron la mano. No sé si tal vez se me está quedando alguna pregunta en el chat. Ahí sí, Luis, sí me puede ayudar. Claro, ya le reviso. No específicamente relacionado al tema, más bien es el tema relacionado a los datos abiertos. Al respecto, este tema, como se va a tratar en el taller del 25 de abril, que es de contrataciones abiertas específicamente, ahí se solventarían todas esas inquietudes. A ver, perdón, se me cortó un poquito. ¿Me podrías repetir, Luis? Preguntas relacionadas directamente al tema que tratamos el día de hoy ya no existen, solamente Okay. Quedaría una pregunta relacionada a los datos abiertos. Al respecto, este tema se tratará en el taller del 25 de abril, que se analizará la plataforma de contrataciones abiertas de Ecuador. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Veo que Denise tiene el micrófono apagado. Creo que Denise quería... Listo, ya le habilito. Gracias. Listo. No, muchas gracias a CERCOP por el espacio y a todas y a todos ustedes. Y solo para retomar el comentario de Sandra, sí, bueno, el informe de pertinencia y favorabilidad, yo creo que Luis aquí conoce mejor porque está en CERCOP, pero de nuestra parte tenemos algunos reparos en ver qué tan factible es este proceso que se haga para todas las contrataciones públicas y para las contrataciones de emergencia en estas 72 horas. Tal vez esta es una medida que se tomó sin el debido estudio y de nuestra parte desde FCD consideramos que es una medida que debe ser evaluada de una mejor forma para ver si se mantiene o se modifica de alguna forma, ¿no? Lo del informe previo de Contraloría, si se limita a ciertos procesos, si se hace de forma aleatoria como en otros países y no a todos, porque tampoco es que la Contraloría tiene una capacidad tan grande como para poder hacerlo para todos los procesos, ¿no? Entonces,
todas las políticas públicas, todas las reformas necesitan esa evaluación, una evaluación periódica y una evaluación técnica para ver su factibilidad y para ver si se necesitan cambiar. Y con eso creo que concluimos, ¿no, Luis? Muchas gracias a todas y a todos por el espacio. Sí, gracias Denise, gracias Camila por su brillante aporte en la temática tratada del día de hoy. Al resto de compañeros les esperamos en el taller de las 11:30, donde se va a tratar procedimientos de régimen especial. Conforme las instrucciones del inicio del taller, por favor pueden prender sus cámaras para poder hacer las capturas de pantallas y registrar su asistencia. Vamos con el primer grupo, vamos a registrar la participación del día de hoy. Vamos con el segundo grupo. Listo, muchas gracias con todos, un buen resto de mañana y nos vemos a las 11:30. Muchísimas gracias, Denis, muchas gracias con todos. Una buena tarde.